Bueno, ¿qué, Julián? Estamos ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Estamos ya. Lo Julián, he imaginado. Julián. Estamos en el aire. ¡Espabila, Julián! ¡Ah, mierda, joder! Radio Monotes es indie. Fuerte, exacto. Estamos full ya. ¿Cómo llevas esta vuelta a la normalidad? La vuelta después del búnker. Bueno, ya de Bien, esto ya hablamos. bien, Ya, Mejor. tercera sesión, ya casi ya Semana Santa, tío. O sea, ya tenemos que parar otra vez. Qué suerte. Trabajamos menos que la chaqueta. Trabajamos menos que los del par ahora. Bueno, hablando del par. En proporción a lo que nos pagan, trabajamos bastante más. Exacto, totalmente. Han vuelto a entrar a escorcollar, que dirían en catalán, a mirar en las oficinas de Forestalia y han detenido al presidente. Vaya. Como bueno, luego iremos con una entrevista musical. Una de sus canciones dice: els punkis dels pobles tenien raó. Tots els punkis dels pobles tenien raó. O algo así, ¿no? Pues eso. Vaya, los pajareros, los paisajistas y no. A ver si van a tener al final todos razón, ¿Dónde está ahora @teruelano? @teruelano está dando mira, de hecho... Sí, eso no lo digo, lo hago. No lo digo, lo hago. Ha tenido a bien manifestarse por Twitter. Creo que ahora lo he perdido. Lo he sacado en un cafecito de Nectar que decía: Fernando es mi amigo. Fernando sé fuerte. Fernando, exacto. Yo creo que le mando mensajes ahí. Fernando sé fuerte. La última vez que estuvieron dentro estaba en una papelera mirando el espectáculo. En fin, un espectáculo tremendo. Como espectáculo, Teruel existe en las Cortes de Aragón. Pero bueno, de estas cositas ya hablamos en Cafetico Monotes. Nos lo quitamos allí para no sobrecargar esto, ¿eh? La verdad es que tenemos buenos culebrones, Buenos culebrones fuertes. En Aragón, para que luego digan que en Aragón no pasa nada. Exacto. Y bueno, a ver si habrá pacto o no habrá pacto. Se viene fuerte Cafetico Monotes. Y si quieren que continuemos grabando y cubriendo estos culebrones, ¿qué tienen que hacer, Julián? ¿Qué tienen que hacer? Patreon.com/Radio Monotes. Me gusta. Nos pueden apoyar en Patreon. Desde hay diferentes tarifas, todas muy accesibles a la working class. Bueno, a la working class igual no todas, pero las hay, haylas. Sí. Y luego para la gente más adinerada. Pues más cosas. O más comprometida. Exacto. O que considere que le aporta más Radio Monotes en su vida. O que le sobre el dinero. O que lo que sea. O que quiere contribuir a generar más caos en Aragón. Exacto. Que pues, dice, yo quiero... welcome, my friend. Pues eso. En fin, pues nada, hechas las publicidades, los resúmenes, los estados, pues pasamos a la entrevista, ¿no? Yo creo que sí. Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Malifeta, según el Diccionari Normatiu Valencià, mala acció, mala endreça, exemple, m'ha fet moltes malifetes, pero sempre ne dirà. Desconocemos si hoy charlaremos sobre la mala acción de superar el vacío musical y existencial que nos dejó Zoo, o más bien trataremos sobre la buena acción que nos parece en Radio Monotes es de abrir el campo de las posibilidades musicales de eso llamado escena musical en Valencia.
El tiempo dirá. Pasó de ser el entretenimiento pandémico de experimentación musical del dúo Mireia Matoses, Pupiles y Arnau Jiménez, La Gosa Sorda Zoo, a una banda de 7 con incorporaciones teológicas de Héctor Galán, Marcos Úbeda y Poyet, así como una aportación turolense y aragonesa, según el Heraldo de Aragón, la voz turolense del grupo valenciano Ana Rajadel. Dicen las crónicas que dan su gran salt con Brega, su último y segundo álbum, que significa, de nuevo, según el Diccionari Normatiu Valencià, 2 coses. Baralla, disputa violenta i, segunda acepción, treball continuat i esforçat per a obtindre alguna cosa o vencer una dificultat. Completament insensible, completament gira d'esquena al col·lectiu. Hauré de posar-me les piles. Tu em pots fer veure que sobren els motius. Queda herba i sequet por el divendres. Em queda a viure penjat de les teues trenes. Dins de l'incendi, dansant entre les flames. Veig les pupil·les que es mouen com libèl·lules. Anem ballant amb el desastre i brega. Al carrer i al meu cap n'hi ha brega. Així no plou i la pau no aplega. I a brega el meu paradís. Impossible ser feliç al lloc més bonic del món. Al carrer i al meu cap n'hi ha brega. Ara que plou i el fang mos ofega. I a brega el meu paradís. Impossible ser feliç al lloc més bonic del món. Por todo ello, hoy tendremos el tremendo placer de recibir en esta brega monóter de Moliendo Gordo a Ana Rajadel. Hola chicos, ¿cómo esteu? ¿Qué tal? Ay. Bienvenida, bienvenguda, bien plegada Ana a Radio Monotes. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver aquí después de muchísimo tiempo. Cierto. O sea, muy fuerte. Bueno, vienes ya como estrella musical, así que... Bueno, a ver, estrella musical no, como cambio ha habido, eso está claro. Pero qué fuerte, o sea, antes de conectarlo estaba pensando, rollo, tío, hicimos la conexión en mi primera casa de Gandía, porque yo llevo aquí ya 6 años, va a hacer en septiembre, y todavía estaba en la otra casa, o sea, que fue hace 5 años, porque fue mi primer año aquí. Y qué loco, o sea, han pasado muchas cosas, tío. Mogollón. Han pasado mogollón de cosas. Sí. La Lo verdad dejamos es que un año sí. y medio y todo, así que imagínate si han pasado cosas. Exacto, que eso me contabas, o sea, que ha habido cambios para todos. Para todos, Correcto. así es. Correcto. Aquí la actualización. Bueno, arrancamos por el principio, Ana, después de 5 años, como siempre, situando a les monoters més desubicades, que a lo mejor se han incorporado incluso después, ¿no? No conocieron aquella primera Fase. intervención. ¿Cómo acaba una chica como tú, turulense, siendo la voz de uno de los actuales grupos referentes de la escena musical en Valencia? Pues tío, es todo más muy... O sea, estos días que hemos estado haciendo entrevistas y tal, cada vez que lo contaba era como que todavía decía, es que es muy raro. O sea, es como una serie de afortunadas, en vez de catastróficas desdichas, ¿no? Afortunadas casualidades que me han traído aquí y realmente es el origen de todo y está en Teruel, porque yo conocí a Zo en la vaquilla de 2019, que Zo tocó en la Peña Nos Han Soltado. Yo fui a ver al concierto, después me quedé de fiesta por allí. Algunos miembros de Zo, que ahora son compañeros míos en Marifeta, se quedaron de fiesta, les conocí por casualidad y empecé a trabajar con ellos una semana después. Me hicieron una entrevista en el bar La Estrella, mítico. ¡Ostras! Muy fuerte, sí, ahí. 4 horas de la mejor entrevista de mi vida, con cerveza, por supuesto. Y una semana después estaba trabajando para ellos y 5 años después estaba trabajando para ellos y ahora estoy cantando con algunos de los que eran mis compañeros. Entonces fue todo una casualidad de coincidir allí, de que vinieran a tocar a la vaquilla y no sé, encontrarnos ahí y ya está. Es que no, o sea, no hay mucho que decir, pero es que fue así, realmente.
No hubo barpis de por medio, madrugar un montón de días a las 5 de la mañana, No, darse nada. duchas, darse baños en hielo. ¿Cuál es tu...? No. Se intentó, pero no, tío. O sea, fue estar en el lugar, encontrarte a la gente adecuada, no sé, y sobre todo hablar y festejar y salir de fiesta y echarte cervezas con tus colegas y mira, de repente estar en ese mismo espacio, tiempo, ¿sabes? No sé. Podríamos Y decir que estaba- hacer lo contrario de lo que recomiendan todos los entrepreneurs fue Funciona. lo que propició Funciona. De hecho, salir de es fiesta, exactamente lo beber opuesto. alcohol, trasnochar, improvisar. Exacto. O sea, es exactamente lo contrario a que algunos gurús del fitness, incluso me atrevería a decir médicos, recomendarían hacer, pues se hizo y mira, y encontré trabajo. Y de ahí, pues me vine a Gandía a vivir porque yo vivía en Madrid y yo estaba en Teruel de vacaciones realmente. Una mejora Y significativa totalmente. después, sí, no, y después vino el confinamiento y ahí ya decidí, vale, vuelvo a Madrid o me quedo en Teruel, que no lo planteaba la verdad, o me voy a Gandía porque ya había conocido a Zo y dije, pues a la playa. Y Pues llevo 5 años en la playa. A la playa de Madrid, ¿no? Casi. Sí, claro. ¿Y tu vínculo con el valencià catalán, o como se le quiera decir? ¿Cuál es? Porque, claro, cantas ahora en valencià, o sea... Sí. A ver, yo realmente estoy muy vinculada a la lengua catalana porque mi padre es del Matarraña, es de Valderrobres, y siempre desde que era pequeña él me hablaba en catalán, siempre. Entonces, eso me ha hecho estar muy vinculada a la cultura catalana, ya sea literaria, pero sobre todo musical. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, en Madrid, escuchaba La Gosa Sorda, Obrin Pas, Zo, también catalanes, ¿no? Como Charango y grupos más así, Aspencat. Y claro, era un poco raro porque yo no conocía a nadie que escuchara esa música. Mi entorno en la universidad nadie escuchaba, ¿no? Entonces yo nunca fui a un concierto de La Gosa o de Obrin Pas, también porque ya me pilló cuando estaban acabando casi. Claro. Obrin Pas creo que ya había acabado, de hecho, cuando yo conecté. La Gosa aún le quedaba tiempo. Y al único concierto que fui de Zo antes de la Vaquilla, fui sola. Fue en Madrid. ¡Ostras! Y fui sola a verles y después me fui a mi casa y tan feliz, ¿no? Pero que mi vínculo con la lengua y, por tanto, con la música catalana viene desde la infancia y viene por mi padre. Ay, mira. ¿Ves? Para que luego digan que las lenguas minoritarias, no sé qué, movidas... Que si la PAO, que si la PAPIT, que si la PAPUP, ¿eh? Sí, no, una locura. Pero bueno. Bueno, como comentábamos antes, en ese doble significado que tiene Brega, de batalla hacia afuera y de trabajo ante las dificultades a la interna. En este álbum hacéis un buen repaso de todas esas luchas externas e internas que nos atraviesan actualmente. De hecho, en la primera, Proceso, ya delimitáis el terreno de juego. De un lado, el Borbó, de la estafa inmobiliaria, la confraría de la Toganega, Cowboys de la Rojigualda, la Bulocracia, señor terraplaniste, y del otro lado, ese cadafal de usuarios de la llei de vagos y maleantes. Ante estos tiempos de auge reaccionario, ¿necesitamos nuevas músicas y nuevas letras? A ver, yo creo que por lo menos en el caso de Malifeta sí que ha habido una evolución, una transformación de las primeras letras y de los primeros singles y incluso el disco, que no tenían un trasfondo político, más bien al contrario, huían un poco de eso también porque el proyecto en el que estaba Arnau en ese momento, que era Zo, tenía esa vinculación con la política y también Malifeta nació como una manera de hacer otras cosas distintas, entonces se fueron por otro lado, pero... y en este disco sí que siento que las letras, pues no todas, pero sí que hay algunas que son claramente políticas y eso es fruto básicamente de la situación actual y de que la música, como muchos artes, está impregnada de lo que nos rodea y de la sociedad y el cuerpo y la situación pide y demanda que se reaccione y que se transmitan esos mensajes que a lo mejor hace unos años no eran necesarios porque la extrema derecha no estaba donde está, porque era tabú y ahora ya no, porque pues, la lengua estaba tratada sobre todo aquí de otra manera, pero ahora pues hace falta. Y no creo que haya nacido de una cosa, de una voluntad concreta de sentar cátedra, porque Arnau, que es el letrista, huye de eso, ¿no? De hacer como algo
muy panfletario, porque tampoco está cómodo en esa situación, sino que nace de tener que expresar no solo la frustración o la depresión o la ansiedad que vivimos dentro de nosotros, sino también de reaccionar ante lo que está haciendo el Estado culturalmente, políticamente, y no solo en el País Valencià, sino en todo el país, en toda España e internacionalmente. Entonces, es necesario, pero también creo que es inevitable que aparezcan músicas más políticas como resistencia. ¿No crees que también ha habido como una evolución de eso? Quiero decir, porque si tú escuchabas la Gosa Sorda igual no tanto, pero Brimpas era muy panfletario, o sea, Sí. eran lemas de manifestación, ahí. Sí. La Gosa Sorda ya era otras tonalidades seguramente, porque también estaba ahí el gran letrista, los dos grandes letristas para mí, junto con Pancho. ¿No crees que también ha habido un cambio en general de la escena musical valenciana y de lo que pide la gente? ¿Qué pide Sí, otras...? ha habido un cambio, primero, en toda la que es la escena catalana, ¿no? Porque incluyo también aquí a Cataluña y las islas, porque al principio sí que es cierto, sobre todo en la era Obrimpas, la Gosa Sorda, sobre todo aquí, el gobierno que había era totalmente anticatalanista y Cataluña era el demonio. Entonces, toda la música tenía una fuerte reivindicación y estaba muy politizada, también vinculada directamente con partidos políticos en contra de lo que estaba en el gobierno y tal. Entonces, aparte de que la lengua, por lo menos aquí, pues estaba muy, muy mal. Entonces necesitaban reivindicarlo de una manera muy directa, ¿no? Después hubo un cambio de gobierno y eso ha favorecido que la escena musical valenciana y la catalana hayan ampliado los géneros y ya no solo sea música con lenguaje político y muy vinculada al ska, al punk, al rock, ¿no? A géneros más alternativos y más agresivos también, sino que también se ha abierto al pop, al reggaetón, al hip hop, a un montón de estilos que hacen que también están vinculados a otro tipo de mensajes, ¿no? Más emotivos y menos políticos. Entonces, ha habido una evolución, pero creo que es fruto de los cambios de gobierno que han habido y de la necesidad que tienes como agente cultural de luchar y de resistir, ¿no? El que está pasando ahora es que ha vuelto otra vez lo que está a la contra, ¿no? Porque el gobierno que hay ahora, pues, es el que es y hay que defender la lengua y muchas otras cosas más como, bueno, derechos humanos y la habitatge, o sea, la vivienda y todo. Sí, claro, ahí a mí me da un poco la sensación de que, bueno, primero que, digamos, de las gramáticas del ska y el punk y tal, igual ahora, pues, digámosle, como que pueden volver un poco en los tiempos duros, ¿no? Pero que me da la sensación de que esa fase ya se ha pasado y ahora como que hay otros géneros más, pues, urbanos, electrónicos o como se le quiera decir, que ahora es como la beta por donde se va a meter. Y también creo que, no sé si lo verás tú así, y dado que, bueno, pues Malifeta mayoritariamente son hombres, pero también tiene una presencia femenina muy, muy, muy fuerte. No sé si crees también que esa abertura a otros estilos, a otras músicas, también ha facilitado un poco, bueno, lo que siempre es complicado hacer, que es la feminización de los escenarios, etcétera. A ver, puede ser, o sea, no sé, bueno, puede ser, bueno, o sea, no creo que ningún género que per se esté vinculado a género musical, per se esté vinculado a un género masculino o femenino, ¿no? Pero sí que es cierto que el punk, ska, rock estaba absolutamente masculinizado, o sea, pero eso es un hecho y no tienes más que ver los carteles del pasado, bueno, te hablo de 10 años atrás, o todos los grupos de esos géneros, pues la mayoría son hombres. Hay una escena femenina de esos grupos, de esos géneros, por supuesto, pero estaba muy masculinizada. Entonces, supongo que el hecho de abrir a otros géneros musicales ha abierto la posibilidad de que también haya más mujeres, pero no sé si es algo... No sé si habría que vincularlo al género musical. Bueno, no voy a decir género. Claro. No habría que vincularlo al estilo musical, ¿sabes? Pero es cierto que ha habido una evolución, que ha habido un cambio súper positivo y que ahora hay más mujeres. Aquí, de hecho, en el País Valencià está es súper evidente. O sea, la última edición de los Premis Ovidi, que es el premio de la música en Valencià,
la mayoría de las ganadoras eran mujeres, eran chicas, y eso hace 5 años no era así. Sí, sí. Es que había 2 grupos, Pupiles, que era el grupo de una de mis compañeras, de Mireia, Marala y ya está. O sea, y mucho vinculado a la música tradicional, como mucho, pero ya está, ¿no? Y ahora es otra cosa, entonces eso es un hecho que celebrar. Pues sí, la verdad que sí. Mm. Bueno, hablando de celebraciones, qué difícil es ser feliz al lloc més bonic del món. Cada persona tiene su propio lugar más bonito del mundo, sin embargo, esta situación de malestar y desasosiego espiritual, individual y colectivo parece que ha venido a la música para quedarse. No volveremos a dar la turra sobre los Rosalía, porque cada vez que lo hacemos, un monóter o un hemonóter se sale por la puerta, pero no cabe duda, Anna, que en Brega os situáis también en ese punto. Seguramente dándole una salida más luminosa, más hacia el abrazo de las causas y luchas colectivas que al encierro espiritual o religioso. Como decís en la letra de Brega, completamente insensibles, completament girada a l'esquena al col·lectiu, hauré de posar-me les piles, tu em pots fer veure que sobren els motius. ¿Es Malifeta una salida a esa brega espiritual que atraviesa la época? A ver, o sea, yo creo que es una propuesta que hace uso de la diversión como arma para transitar esta vida y esta situación político-social-cultural que nos está tocando vivir. Entonces, tú puedes tener diferentes maneras de hacer frente a eso, ¿no? Obviamente, desde la política es donde se hace la parte más dura y más real y más concreta, ¿no? Pero creo que el arte también hace mucho y la cultura tiene un montón de fuerza en cómo tú pues transitas lo que ves y también en cómo tú percibes la realidad o cómo la expresas, ¿no? Entonces creo que Malifeta hace uso de la música festiva y de la diversión y también de la ironía para sobrellevarlo, porque es lo que hay y hay que luchar contra ello, y la música pues puede ser un vehículo en el que difundir mensajes o en el que compartir sensaciones, porque creo que muchos al escuchar esa letra nos habremos sentido identificados, que al final en tu día a día pues no todo el mundo está 100% vinculado a un colectivo ni es militante porque la vida le atropella o porque sinceramente no puede, y al final son pequeñas cosas del día a día las que te hacen sobrellevarlo, sin olvidar que realmente tú lo que quieres en el fondo es reventarlo todo y mandar todo a la mierda y brega per tot arreu, ¿no? Entonces, bueno, pues es una propuesta más. No sé si la salida, pero sí que es una propuesta. ¿Se hace más fácil componer, escribir músicas, hacer música desde ese desasosiego personal que en tiempos más tranquilos? Pues mira, yo no escribo y es algo que a mí yo intentaré trabajar para conseguir escribir porque me parece una cosa maravillosa, pero tengo a mi lado, y tuve en su día, ¿no? Pues como tú decías, 2 de los mejores letristas que hay actualmente han sido los 2 mis compañeros. Ahora mismo uno de ellos es Arnau y yo intento aprender todo lo que puedo de él, ¿no? Y es cierto que a veces se habla, y no solo él, sino desde mucha gente que escribe, ¿no? Que crea mejor desde el desasosiego o desde la tristeza o desde la frustración que desde la felicidad. Y este disco sí que es cierto que en el caso de Arnau en concreto sí que nace de un periodo de tiempo quizá personal pero también social, ¿no? que vivió, que le hizo pues no solo darse cuenta, como todos hacemos, de lo que pasa fuera, ¿no? Sino también de un momento emocional que él transitó y que le llevó pues a frustrarse, a sufrir ansiedad como muchos sufrimos en nuestro día a día, o incluso episodios más depresivos, ¿no? Y es cierto que este disco nace de esa oscuridad que siempre ha estado muy vinculada a Malifeta, porque las letras casi siempre han tenido un tinte oscuro, pero nace desde ahí y se va a la luz realmente, porque tú escuchas el disco y no te lleva a una cosa. Sí que es verdad que hay canciones, pues Idol, por ejemplo, sí que es más agresiva, o
incluso Raboseta, que es un poco más así onírica, pero hay algunas canciones que sí que son más oscuras, pero realmente pueden partir de ahí o de ese desasosiego y de tristeza, pero en realidad te llevan a otro sitio cuando las escuchas. Y creo que esa transformación de emociones es guay, tanto para el que las ha compuesto como para el público que también conecta con cuando yo sentía esa frustración o depresión o ansiedad o rabia y ahora escucho esto y estoy bailando, ¿no? Pues creo que eso es guay. Os llegan los típicos comentarios estos de... Me habéis ayudado mucho. A nosotros no nos llegan, a nosotros nos dicen, nos has hundido más la vida. Pero como no hacemos música pues y nos encargamos de la actualidad política, tampoco podemos repartir buenas. Ya, es que no podéis hacer mucho más, no podéis hacer mucho más. Pero a vosotros os llega a vosotras o algún comentario de, pues oye, me habéis ayudado, me habéis acompañado en este proceso o cosas de ese tipo. A ver, no excesivamente. Ahora, por ejemplo, que ha salido el disco, sí que estamos recibiendo un montón de inputs, pero sobre todo es de gente pues que está recibiendo el disco y cómo lo está escuchando por primera vez y las sensaciones. Pero bueno, alguna vez sí que hemos coincidido con algún fan que incluso nos ha dejado como algún escrito de no quiero contaros esto en persona porque me da apuro o lo que sea, pero os dejo esto tal. Y bueno, al final a mí es algo que me incomoda un poco, también porque yo estoy viviendo esto de una manera un poco extraña porque yo estoy muy disociada, ¿sabes? O sea, mis compañeros llevan 20 años haciendo música y saben lo que es inspirar a la gente y que la gente te siga y que te admiren y qué tal. Yo no estoy nada conectada con eso y a veces siento que estoy como en otro barco, ¿sabes? Que hay dos barquitos y yo estoy en uno, pero también estoy en el otro y estoy más en el otro, ¿no? Entonces, esa parte de inspirar o de que la gente te agradezca, acompañar y tal, es como que yo se la dejo a mis compañeros, ¿sabes? Porque yo no siento que forme parte de eso, pero sí que veo que lo recibimos y a mí también me llega, yo también lo leo y tal. Y es muy bonito, por supuesto, ¿sabes? Y sobre todo para la persona, en este caso, que compone, tiene doble significado, ¿no? Porque al final es como, tío, algo que yo he escrito en mi casa, en el sofá o en pijama, recién levantado o llorando o riendo o... pues que conecte tanto con la peña, creo que es muy bonito. ¿Cómo es ese proceso creativo? Ya has dicho un poco, ¿no? ¿Quién es el letrista? ¿Cómo os organizáis un poco ahí? ¿Quién tira de un lado? ¿Quién tira de otro? ¿Y cómo es un poco eso, el proceso? Sí, pues mira, el proceso en esta ocasión, ¿vale? Ha sido que Arnau es el compositor y letrista, entonces él presenta como el esqueleto de la canción, ¿no? La letra es 100% suya y luego la música, pues propone un esqueleto a guitarra, básicamente. A lo mejor hace algún arreglo ya en casa, pero todo ese peso de hacer crecer la canción a nivel musical se lo pasa a mi compañero Poyet, Tony Ford, que era saxo también de Zoo y es productor. Y es nuestro productor, y digamos que él coge la canción y la hace crecer, ¿no? A nivel musical y tal. Y paralelamente a esto, estamos Mireia y yo, que nos pasan las canciones, nos dividimos las letras también en función de, pues, del registro que tiene cada una, o de si a una le gusta más rapear, o le gusta más cantar, o una cosa más lírica y tal. Nos repartimos entre todas las letras y en este caso lo que hicimos es preparárnoslas y quedar en un encuentro que hicimos en verano en Alzira. Y estuvimos allí 4 días que fueron increíbles. O sea, para mí yo eso lo haría una vez al mes. Y nos fuimos allí con esos esqueletos y ya las bases que Poyet había empezado a trabajar. Y nosotras ya nos habíamos preparado de toda la parte lírica. Y allí pues grabamos las maquetas. Y una vez tienes hechas esas maquetas, pues ya unos meses después entramos al estudio, las grabas bien, las mezclas bien, todo ya empieza a crecer. Y desde casi el principio, el origen de estos embriones de Arnau, empieza también a desarrollarse la parte creativa en la que yo sí que estoy más, que es mi parte, digamos, que es la parte visual. Pues cuando yo recibo las canciones ya se empieza a desarrollar cómo se va a llamar el disco. Vale, pues cómo te imaginas la portada, qué inspiraciones e influencias visuales tienes, cuáles van a ser los singles, vale, pues vamos a pensar un guión, videoclip, escenografía, sesión de fotos, ¿no? Toda esa parte que lo ideal es que nazca paralelamente a las canciones, porque así va todo de una, no te entregan un disco y tú tienes que hacerte, ¿sabes? Es más, mola más hacerlo de manera paralela y conjunta. Entonces... Y eso han sido meses, o sea, las primeras canciones
los primeros esqueletos, yo no recuerdo cuándo los recibimos, pero a lo mejor era mayo, ¿sabes? Desde mayo nos hicimos el encuentro en agosto, grabamos en octubre y el disco ha salido en febrero. Y desde allí, pues toda la imaginería de la portada, de fotos, estilismo, todo. Claro, esa parte supongo que ya te lo habrán dicho, pero creo que tu entrada marca un poco a la música en Valencia cuando fuiste comunicación con Zoe y tal. Marca un antes y un después en el tema comunicativo y imaginería. Y yo que he seguido un poco ese escenario, lo decía Josep Nadal en el último concierto que hizo la Gossa Sorda, pero para uns punkis com vosaltres la imatge és molt important. Y yo creo que tu faena ha marcado un antes y un después. Yo que tengo un poco el panorama general. Y ahora no todo la imagen se cuida mucho, pero infinitamente mucho más de lo que Sí. también son otros tiempos, ¿no? Pero Claro. quiero decir, ¿cómo es ese trabajo? A mí me parece espectacular la portada, mis dieces. O sea, me Gracias. parece que conceptualmente no sé en qué habrás pensado, pero a mí me parece como una mezcla virtuosísima de la dentadura de la clase obrera y de, ¿no? Y de, como esto decían, lumpen, pero lumpen fuerte, me ha fascinado, así que felicitaciones. Gracias. ¿Cómo un poco te planteas eso también y cómo ves también un poco en la escena en general, más concretamente la música en Valencia, que está mirando también, intentando impulsar otros imaginarios, ¿no? Porque cuando saca, por ejemplo, Rosalía un disco, se habla mucho del imaginario que conmueve y evoca y tal, pero luego hay proyectos realmente interesantes, bueno, por ejemplo, el tobogán de Zoo, o sea, icónico, ¿no? Icónico, sí, sí, no, total, total. Fua. Y esas portadas, no sé cuántos toboganes vimos, pero 25 toboganes diferentes hasta que llegamos a ese. Bueno, muchas gracias por lo que me has dicho. Sí que es cierto que es verdad, yo llevo 6 años, bueno, llevo más trabajando en esto, pero aquí en el País Valencia 6 años, y sí que es cierto que cuando yo llegué aquí, no era habitual ver a gente dentro de las bandas que se dedicara a cuidar las redes sociales, pensar más allá de pues buscar una línea conceptual de fotos, cartelería, portada, ¿no? Y creo que eso, no creo que haya sido especialmente por mi llegada, sino creo que también ha sido una evolución de las redes sociales y de la importancia de la imagen en general que ha hecho, y estoy súper contenta con eso, que se haya profesionalizado mi trabajo. Y por eso creo que se ve que la escena le para cuidado de esas cosas, ¿no? Pero creo que es más una profesionalización de nuestro curro y entonces eso me alegra porque para mí es súper, o sea, claro, es mi trabajo, ¿no? Yo a lo mejor se lo enseño a mis compañeros o yo les hago muy partícipes de todos mis pensamientos o de mis ideas y tal, y a veces pues dicen, yo lo que tú digas, o sí, no, tal, o siempre les pido opinión, pero no, que hay gente que a lo mejor no les hace tanta gracia a esas cosas, o que no, pero para mí me encanta ver, hostia, mira este artista cómo ha sacado este videoclip y luego la portada cómo es, y el cartel y cómo tiene toda una linealidad o no la tiene, o conceptual o no. Entonces a mí me parece que es muy positivo, la verdad, porque a mí me gusta mucho la imagen, pues que se le dé importancia, porque al final, jolín, la música, pues bueno, aunque ahora, debo decir, no voy a abrir ese melón, pero creo que ahora hay un momento de cambio, percibo, no tanto de la importancia de la imagen, porque las redes son imagen y es importante, pero sí, por ejemplo, de los videoclips y de cómo, pues bueno, antes de los 80 los videoclips no existían, de repente a los 80, boom, y salta Michael Jackson con los videoclips y lo peta, y hasta ahora, ¿no? Pero creo que ahora está viendo un poco, no sé, pero es como que siento que, y eso yo lo veo, que hace 5 años las reproducciones de YouTube llegabas a 1 millón o llegabas a tendencias, ¿no? de España. Y ahora, por ejemplo, YouTube está muertísimo, no tiene visualización. Entonces creo que hay como alguna especie de movimiento que no sé si ahora estamos viendo ya o veremos un poco en unos años de qué va a pasar con los videoclips y con ese contenido audiovisual que envuelve la música. No sé, yo no sé la respuesta, ni sé
yo con Malifeta nosotros hemos hecho videoclips y estamos muy contentos con el resultado y con el recibimiento, pero no sé, creo que va a haber un cambio por ahí, la verdad, me da. ¿Y cuáles son un poco las referencias que manejas? Un poco para pensar la imagen y, digamos, Pues mira, ¿qué te inspira? sí, a ver, me inspira todo, o sea, porque realmente yo consumo mucho cine, me encanta ir al cine, es como mi manera de no mirar el puto móvil, es así, pero tengo 1 hora y media obligada de comerme 1 kilo de palomitas entre pecho y espalda y no mirar el móvil, entonces yo voy al cine como terapia, una vez cada 2 semanas, siempre. Entonces eso a mí Voy a copiar. como que el lenguaje, la imagen a mí me llega mucho. Muchos años he estado haciendo foto, entonces es como una rama del arte, no tanto como la música, pero el segundo que más me llega, ¿no? Entonces todo me inspira un post que veo en Instagram, me inspira una película, me inspira un videoclip, todo me entra por los ojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para Brega sí que es cierto que yo tenía como influencias muy claras y he intentado que todo vaya en esa línea, o sea, que todo tenga, que la portada, que tú veas la portada y veas los videoclips y veas la sesión de fotos y todo tenga una patina o el cartel de gira que sale mañana y todo tenga una capita común, ¿sabes? Las tenía claras, pero bueno, las que se trabajaron con Jepoli es de Zoque en ese proyecto, debo decir que yo no estaba tanto en la parte visual, fueron otras. Entonces, al final, influencias hay. Te puede influenciar tu vecina de repente con una camiseta que se ha puesto, ¿sabes? O un videoclip de un grupo nórdico, yo qué sé. Es que un montón de cosas. Sobre todo es tener los ojos abiertos, las orejas abiertas y que entre, ¿sabes? Que entre todo porque necesitas llenar para sacar, ¿sabes? Si no te metes información, nada es, o sea, no estoy hablando de copiar ni de plagiar ideas, pero no estamos inventando nada, o sea, es todo un resultado de mezclar cosas en tu cabeza y coger ingredientes random y darle forma, pero es muy importante que te nutras, ¿sabes? Tener esos Todo. momentos, sí. Seguramente no os haya llegado, pero con el single este Lambo que lanzasteis hace ya un tiempito, Sí. nosotros llegamos a hacer, tenemos una newsletter y hicimos una columna con esa canción, Vale. hablando de otras cosas. Pero a mí lo que más me flipó de esa canción es esa combinación que yo le denominé identidades bastardas, esta mezcla, digámosle, ¿no? De como que de esto ha pecado mucho, pues, digámosle, la escena valenciana, ¿no? Pues nacionalisme valencià y todo esto, como unas identidades muy rígidas, de alguna manera, ¿no? Y me daba la sensación de que esa canción en concreto planteaba una afrenta ante eso. No sé si también Malifeta es también un producto de este híbrido, ¿no? Que rompe un poco también estas identidades cerradas. Y si de alguna manera también en lo musical, esta coctelera donde se mezclan tantas cosas, desde el pop hasta pasando por el reggaetón de cierta manera, pero ritmos electrónicos, algunos drum and bass, o sea, cosas como muy cocteleras. No sé si también en lo musical también es una afrenta a esas identidades como muy cerradas. A ver, yo creo que Arnau te diría, yo no me caso con nadie, ¿sabes? O sea, y creo que etiquetar y cerrar un proyecto lo limita mucho. Y Malifeta huye de eso totalmente. De hecho, creo que una de las características que a mí yo creo que más define a Malifeta es esa variedad y no tener miedo a te mezclo esto con esto, te hablo de política, pero, o sea, por ejemplo, hay un tema ¿no? del disco que es Rovellet de Low, que es uno de mis favoritos, que habla sobre la turistificación y el problema sobre todo en la zona de, bueno, aquí en el País Valenciano en muchos sitios, pero en concreto de la Marina, que es donde vive Arnau y Mireia, que es una barbaridad y lo que está pasando allí. Pero bueno, no te hablo de las Islas Baleares, o sea, es muy loco, ¿no? Pero lo haces moviendo el culo con un ritmo funk carioca, ¿sabes? O sea, es que no tener miedo a esa cosa de, no sé, no me sale la palabra, pero con cierto descaro, ¿no? ¿Sabes? Tener libertad para decir lo que quieras, como quieras decirlo, sin miedo a que no te hace menos, no tumba tu mensaje o
esto, la manera en la que lo hagas, si quieres hacerlo bailando o quieres hacerlo dando unas palmas, ¿sabes? Entonces creo que eso sí que siento que Malifeta es bastante bastarda. ¿Os habéis encontrado con los típicos, ¿no? Porque como en todos sitios hay hooligans de ¿Puretas? Exacto, puretas. No, también hay mucho pureta en la escena de música en valenciano. No sé si habéis tenido alguna brega con algunos. Cero. Yo creo que no lo dicen, ¿sabes? Si lo piensan no lo dicen y yo lo prefiero, porque ¿para qué? Pero bueno, a mí es que eso, ya no te digo ni como parte de Malifeta ni nada, te hablo como consumidora, que yo escucho de todo, pero cuando te digo de todo es de verdad, o sea, una cosa que yo tengo una playlist ahí de 52 horas, que ahí entran cosas muy random, ¿vale? Que la gente habla de esto de guilty pleasures, ¿no? De cosas que te dan como vergüenza decir. Yo escucho de todo. Entonces creo que como consumidora de música, es que el mundo pureta me da una pereza que flipas. O sea, es que ¿qué sentido, qué quieres conservar? ¿No? O sea, no sé, es que, tío, diviértete y juega, al final, no sé, me da pereza. Sí, pero a verlos, o sea... No, pues esto que los haga, hay gente que dirá, bueno, Malifeta con reggaetón y luego ahora hip hop y luego carioca y luego no sé qué, bueno, pues lo que tú quieras. Vale. Pero esa gente son como esa gente de izquierdas que acaba escuchando, ¿no? Que acaba en el Frente Obrero y acaba escuchando al Bernabé, ¿no? Al subnormal este. ¿Cómo se llama? Daniel Bernabé. Ahora hay muchos de esos. Claro, pues es esa gente, ¿no? Es esa gente que está a dos noches de farlopa de meterse en Vox. Bueno, dicho esto, para que nos censuren otro vídeo en YouTube, podemos seguir con la entrevista. Exacto, no vamos a monetizar. Y ya está. Exacto, algo haremos. Bueno, ya. Yo, pues mira, a este respecto, un poco también hilando esto con el tema de las colaboraciones que tenéis en el disco, en concreto con Alex Negres, y lo citabas antes. A mí tengo la sensación con esa canción de que es como una carrera de relevos donde alguien os pasa el testigo para que continuéis. Eso por un lado, y por otro lado no es full como nostalgia de pues bueno, de los tiempos de pues en este caso Tony y Arnau, ¿no? No sé si de alguna manera también si hay algún tipo de conflicto, de tensión dentro del grupo por las distintas procedencias y pareceres, ¿no? ¿A qué te refieres a distintas procedencias? Pues bueno, pues no sé, digámosle, pues tenéis a Marcos, que es un tío que viene del ska de toda la vida, o que se ha hecho todos los grupos de ska dolsaineta, que se diría, ¿no? Y luego corte también generacional, ¿no? Porque tú serás la más joven allí, ¿no? Sí. ¿No? También habrá, ¿no? Si hay alguna tensión o eso, o es más orgánico y no hay ninguna. O sea, de hecho, al contrario, creo que, o sea, tensión ninguna porque somos todos amigos y todos compañeros de hace muchos años. Y ellos más todavía. Digo tensión, digámosle, en temas de, pues a mí me interesa más ir por este palo. Sí, te entiendo. Pues tío, no, de hecho, hace poco lo hablábamos también en una entrevista que creo que eso ha sido también, o sea, esa variedad de edad, de gustos, de referencias, creo que ha hecho que el disco sea como es, porque aunque el embrión de las canciones parte de Arnau, nosotros nos conocemos todos y todos sabemos de qué pie coge a cada uno, en plan de pues qué estilos les gustan más, ¿no? Entonces, la mano de Poyet es súper importante también, entonces creo que incluso Arnau, creando las canciones, él ya pensaba, esta canción es más para esta persona, esta es para la otra, esta tal. Eso ha ido, luego por supuesto Poyet ha puesto todo su trabajo y él también ha propuesto musicalmente muchas cosas que no estaban en el embrión, ¿no? Por supuesto. Pero creo que esa diferencia, más que generar tensiones, entre comillas, ¿no? O generar como más choque sino creo que ha generado esa diversidad que es lo que hace que el disco tenga una canción, cada canción de su padre y de su madre, ¿no? Y por ejemplo, yo recuerdo cuando una de las canciones la canción que canto a solas, yo cuando la escuché, yo sin saber que era para mí, pensé,
hostia, ojalá sea para mí esta canción porque es la que más me define actualmente. Y cuando Arnau me dijo esa canción es para ti, la ha escrito para ti, él ya la escribió pensando en que esa referencia o ese estilo va más conmigo. Claro. Entonces creo que esa diferencia es real y pasa y ocurre, pero creo que es súper chula. Es amplía, ¿no? Más que Sí, Claro. reducir o más Total, que limitar, sí, diversifica, ¿no? La hace más diversa. sí. Pues qué guay, eso está muy bien. Pues hostia, Mm. sí, la verdad es que sí, la verdad es que está bien. Ahora vamos con un poco, con una este Aragón, pregunta y ya luego cierras, Julián. Con una pregunta más de aquí. La primera y la más importante es si va a haber algún concierto, vamos a poder ver a Marifeta por Aragón, Teruel o donde sea. Pues mira, primero la de los conciertos. Mañana anunciamos las primeras fechas de la gira, que son las primeras anunciadas, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos porque, sobre todo este año, nuestro objetivo era dar el salto a Cataluña, ¿no? Que evidentemente por la lengua común Claro. es como el territorio siguiente al que ir. Además, allí la industria musical es otro flow y es muy potente y hay mucho circuito, entonces vamos para allá. Y Teruel, de momento, no hay fechas, pero tiene que pasar. O sea, eso tiene que pasar porque es que se tiene que dar. O sea, Podéis acabar en Nos han soltado en vaquillas. bueno, no, es que eso, o sea, eso ya sería en plan cierre de Fantasía. círculo. O sea, yo ese día yo me caigo muerta porque sería muy especial para mí, pero sé que también sería especial para mis compis, porque al final ahí pues Claro. pasó todo, ¿no? Entonces, Ahí empezó todo, ¿no? sí, pero todavía no hay fechas en Teruel, Aragón, pero yo espero que eso se dé, tío, porque sería muy guay. El Matarraña me encantaría ir también, porque es la tierra de mi padre y ahí sí que también hay una lengua común y creo que ahí sería muy, muy bonito actuar y yo creo que pasará, tío, tiene que pasar. Pero bueno, de momento no hay fecha. Hay que lanzar el aviso. Sí, hay que lanzar la cañita. Vamos cerrando ya con un clásico reconvertido de las entrevistas de Radio Monotes. En temporadas pasadas solíamos cerrar planteando un mundo rural como salida a la concatenación de crisis en la que vivimos. Nos referíamos al mundo rural no tanto como un espacio físico a romantizar, sino como un lugar desde el que pensar comunidades de cuidado, arraigo, identidad y autosuficiencia colectiva frente al aceleracionismo y ahora ya necroliberal que alimenta el individualismo, la soledad, la inseguridad, el desorden. En este intento de rescalar este debate, esta temporada nos parece esencial darle un poco de vueltas a eso de la falta de imaginación actual y de las limitaciones que ello conlleva en lo político y por extensión también en la música combativa y en general en la cultura musical. Con Brega lo planteáis explícitamente y marcáis puntos de fuga y posibles salidas a las que darle vueltas e imaginar mejores futuros. Entonces te preguntamos, ¿cómo veis ese futuro y cómo puede la música y las letras de Malifeta empujar hacia un futuro más deseable? A ver, realmente lo que va a hacer que el futuro sea mejor somos nosotros como individuos en nuestro pequeño circulito y muchos circulitos juntos harán un círculo grande y ese círculo grande hará otro círculo grande. O sea, como he dicho al principio, creo que la música, y realmente lo pienso, el arte y la cultura creo que tienen muchísimo peso a la hora de hacer un mundo mejor y más feliz. Pero bueno, Marifeta, pues ahora Marifeta lo que va a hacer es tocar y hacer que disfrutemos de 1 hora y cuarto de música y que también cuando te vayas a casa después de ese concierto o cuando acabes de escuchar el disco en la plataforma que sea, pues que te quedes con un mensaje que le des vueltas en tu cabeza y que te haga replantearte cosas, pero siempre acompañado con diversión, porque si no nos divertimos, el mundo no va a ser mejor. Entonces, eso tiene que estar, o sea, eso tiene que estar 100%, y la música en catalán, y un estado que la favorezca, y aquí ya te puedes poner cosas y cosas, pero sobre todo que haya diversión. Pues me parece un buen cierre. Total. Cerramos aquí la entrevista con este mensaje de
enaltecer la diversión. Ana, muchísimas gracias por venir a Radio Monotes. A vosotros. Ha sido un placer. Larga vida, Malifeta, mucha suerte y rasmia para la gira que comenzáis. Y bueno, pues con esto lo dejamos. Recuerden, como siempre, que nos pueden escuchar en iVoox y YouTube, que ahora tienen los cafecicos Monoters, lunes, miércoles y viernes de 4 a 6, y que además pueden apoyarnos económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy desde Radio Monotes, el podcast de política aragonesa que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima